Una ensalada que parece de restaurante, y es súper fácil. Vamos a comenzar con la piña, una fruta tropical que de solo verla ya nos transmite frescura. Lavamos la piña bajo agua corriente fría. Luego retiramos toda la cáscara y los puntos negros. Una vez hecho esto, cortamos en rodajas. En una sartén a fuego medio bajo doramos las rodajas de piña. Las dejamos dorar por ambos lados al gusto y hasta que estén tiernas. Te invito a suscribirte para que no te pierdas más recetas como esta. Cada semana hay nuevas ideas que seguro te encantarán. Gracias por tu apoyo. Ahora vamos con la cebolla roja, también conocida como cebolla morada. Esta cebolla es ideal para ensaladas porque tiene un sabor más suave y dulce que la cebolla blanca. La pelamos, la partimos por la mitad y la cortamos en cubos muy pequeños. Si a ti o a alguien en casa no le gusta el sabor fuerte de la cebolla cruda, puedes ponerla unos minutos en agua fría con limón antes de usarla, eso la suaviza y le quita ese picor fuerte. Vamos a usar 2 tomates grandes o 5 tomates pequeños, bien rojos, jugosos, pero que no estén pasados para que no se desarmen al cortarlos. El tomate, además de ser delicioso, es una fuente excelente de licopeno, un antioxidante muy potente que ayuda a proteger nuestras células, y también contiene vitamina C, potasio y fibra. Los lavo muy bien bajo el chorro de agua, los seco con un paño limpio y luego los corto en cubos pequeños. Si quieres que queden un poco más suaves, puedes quitarle las semillas, pero a mí personalmente me gusta dejarlas porque aportan jugosidad. Recuerda que mientras más maduro esté el tomate, más dulce será su sabor. Seguimos con el cilantro fresco, un ingrediente que le da vida a esta ensalada. Solo vamos a usar un cuarto de manojo, lo suficiente para darle ese aroma tan característico y ese sabor fresco, verde, herbal, que tanto lo distingue. Lo lavamos muy bien bajo el agua para quitarle cualquier impureza, lo sacudimos un poco y luego lo picamos finamente, incluyendo las hojas y parte de los tallos tiernos, que también tienen muchísimo sabor. Ahora viene uno de los ingredientes estrella, el aguacate. Vamos a usar solo la mitad y lo elegimos que esté madurito pero firme, para que mantenga su forma al mezclarlo. El aguacate es una maravilla nutricional, tiene grasas saludables que ayudan a cuidar nuestro corazón, contiene potasio, fibra, vitamina E y antioxidantes. Lo partimos con cuidado, giramos las 2 mitades, quitamos el hueso y con una cuchara grande sacamos la pulpa. Luego lo cortamos en cubitos y lo dejamos para agregarlo al final, justo antes de mezclar, para que no se deshaga. Tomamos las rodajas de piña y las cortamos en cubos medianos o pequeños. No usaremos su centro o corazón. Si has llegado hasta aquí es porque te está gustando esta receta, y eso me hace muy feliz. Ahora me encantaría saber un poco más de ti, desde qué ciudad o país me estás viendo. Déjame un comentario, porque es increíble saber cómo las recetas viajan y llegan a tantos lugares. Gracias por estar aquí. En una ensaladera combinamos todos los ingredientes, por lo tanto, agregamos la piña, el aguacate, la cebolla roja, el tomate y el cilantro. Para finalizar como aderezo agregamos el jugo de un limón, 2 cucharadas de aceite de oliva extra virgen, una pizca de sal y una pizca de pimienta negra molida. Con una cuchara grande o una espátula mezclamos con mucho cariño y listo. El aroma que se levanta es increíble, cítrico, fresco, dulce y con ese fondo herbal del cilantro y la cebolla que despiertan el apetito al instante. Esta ensalada la pueden servir como entrada, como acompañamiento de carnes a la parrilla, pollo al horno, pescado al vapor o incluso con unos granitos de arroz blanco y un plátano maduro frito. También queda deliciosa sola, como plato principal en una cena liviana o una tarde de verano. Es de esas recetas que siempre dan gusto preparar y que gustan a todos. Si te gustó esta receta, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like,
compartir este video con alguien que ame las ensaladas tanto como tú y, por supuesto, dejarme un comentario contándome qué te pareció, si le hiciste algún cambio o con qué la acompañaste. Fácil, saludable y llena de color, ensalada de mango irresistible. Para llevar a cabo esta sabrosa ensalada iniciamos con un mango maduro. El mango es una de esas frutas tropicales que nunca pasan desapercibidas. Es jugoso, dulce y lleno de vitamina C, un antioxidante natural que nos ayuda a fortalecer nuestro sistema inmunológico. También tiene propiedades antiinflamatorias y es perfecto para mantener la piel radiante. Pelamos el mango, lo cortamos en rodajas y luego lo cortamos en cubos. Este mango va a aportar una dulzura natural que va a complementar a la perfección el sabor fresco y ácido de los demás ingredientes. Te invito a ser parte de esta comunidad, suscribiéndote al canal. Aquí siempre encontrarás ideas fáciles y deliciosas para cocinar. Gracias por tu apoyo. Pasamos ahora a la cebolla de huevo roja pequeña. La cebolla roja es un ingrediente esencial en esta ensalada, porque su sabor suave y ligeramente dulce le da un toque especial. Además, es una fuente de antioxidantes y compuestos antiinflamatorios que nos ayudan a combatir el envejecimiento celular. Vamos a cortar la cebolla en julianas o en corte pluma. Si prefieres un sabor más suave, puedes sumergir las rodajas de cebolla en agua fría durante unos minutos, para quitarles un poco de fuerza. Toda la lista de ingredientes y las cantidades que necesitas para esta receta están justo aquí abajo, en la descripción. Revisa antes de empezar para que no te falte nada. Ahora, tomamos medio pepino pequeño. El pepino es un vegetal refrescante y lleno de agua, lo que lo convierte en una excelente opción para mantenernos hidratados, especialmente durante los días calurosos. Además, es bajo en calorías y rico en antioxidantes. Lo pelamos, lo cortamos por la mitad a lo largo, y luego lo cortamos en medias lunas. El pepino tiene una textura crujiente que será perfecta para dar contraste con el mango y la cebolla. Va a aportar frescura y ligereza a la ensalada. Si has llegado hasta aquí es porque te está gustando esta receta, y eso me hace muy feliz. Ahora me encantaría saber un poco más de ti, desde qué ciudad o país me estás viendo. Déjame un comentario, porque es increíble saber cómo las recetas viajan y llegan a tantos lugares. Gracias por estar aquí. Siguiendo con los ingredientes, ahora tomamos 125 gramos de tomate cereza. Los tomates cereza son pequeños, dulces y jugosos, ideales para ensaladas porque no pierden su frescura y sabor. Son ricos en licopeno, un antioxidante que ayuda a proteger el corazón y mejora la salud de la piel. Cortamos los tomates cereza por la mitad o en cuartos, dependiendo de su tamaño, y los agregamos al bol. El toque jugoso de los tomates cherry complementará la dulzura del mango y el pepino, creando una mezcla de sabores deliciosa y equilibrada. Finamente también cortamos un cuarto de manojo de cilantro fresco. Ahora, tomamos media zanahoria. La zanahoria es una excelente fuente de vitamina A, que es fundamental para la salud ocular y para mantener nuestra piel en buen estado. Además, tiene un alto contenido de fibra, lo que favorece la digestión. La pelamos y la rallamos finamente. Seguimos con una manzana verde. Esta la lavamos bajo agua corriente fría. Luego cortamos en rodajas y retiramos sus semillas. Una vez hecho esto, la cortamos en bastones. Para el aderezo en otro recipiente combinamos 2 cucharadas de aceite de oliva extra virgen, 2 cucharadas de miel de abejas, 1 cucharada de mostaza, el jugo de un limón, 1 pizca de sal y 1 pizca de pimienta negra molida. Con un tenedor o batidor manual batimos hasta formar una mezcla suave y homogénea. En una ensaladera o recipiente de nuestra preferencia combinamos el mango,
el pepino, los tomates, la zanahoria, el cilantro fresco, la cebolla roja y la manzana. Finalmente incorporamos el aderezo a la ensalada. Con una cuchara grande o una espátula mezclaremos suavemente, asegurándonos de que el sabor del aderezo se incorpore por completo en cada uno de los ingredientes. Esta ensalada es perfecta para acompañar todo tipo de platos. Puedes disfrutarla como una comida ligera y saludable por sí sola o como acompañamiento de carnes a la parrilla, como pollo, cerdo o pescado. Espero que te haya gustado esta receta tanto como a mí me encanta prepararla. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte a mi canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguna de mis recetas deliciosas y saludables. Nos vemos en el próximo video, y recuerda que la cocina es un lugar donde la creatividad y la diversión no tienen límites. Un abrazo y a disfrutar de esta maravillosa ensalada.